Saludos amigos, saludos, gracias por estar con nosotros en su programa De Padre a Hija. Este programa es de la familia, este programa es por la familia, este programa es para la familia. Con el hecho de que ustedes entiendan la importancia de la institución familiar. No somos nada, como dice Kissy, ni somos ¿cómo es? Psicólogos, ni sociólogos, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni trabajadores sociales, ni nada. Sencillamente se nos ocurrió participar en algún esfuerzo para que la sociedad dominicana entienda que la familia es el núcleo principal de la sociedad. Nada más es por eso. Esto nació, y después de saludarles y darles la bienvenida a otro interesante tema familiar aquí en De Padre a Hija, esto nació en el comedor en casa. Esta conversación no es nueva, esta conversación, si yo estoy en el cuarto piso, como dicen ya, esta conversación debe tener que 30 años. Sí. Es una conversación que siempre hemos tenido en casa, con el periódico, con la noticia del día. Siempre hemos tenido esta conversación de padre a hija y quisimos traerla a ustedes y hacerla a ustedes parte de este tema familiar que siempre tratamos. Porque aunque no somos expertos, sí creemos en el trabajo que tenemos que hacer por la familia. Es así, es decir, y este programa iba a ser de padre a hijas, pero resulta que tenemos una hija y Kissy tiene una hermana que por su profesión a la hora de este programa no está disponible, que es la doctora Carol Mejía. Kissy no estaba disponible en una oportunidad, pero ya gracias a Dios está disponible, porque los trabajos son difíciles. Entonces yo no quería, yo digo, si se puede, se hace. No es que ustedes van a estar para la televisión, para otra cosa. Si podemos hacer lo que estamos haciendo aquí en este comedor, lo hacemos. Y Kissy dijo, yo me voy a sacrificar. Digo, bueno, pues para adelante, ya es aquí. Kissy dice que tiene 8 años ya este programa. Sí. 8 años. Hoy, Kissy siempre se le ocurre una cosa muy estrambótica. Hoy hay un tema que a mí me perturba por experiencia que he vivido, que es el tema de la depresión. Es así. O sea, no vayan a creer que nosotros vamos a tratar el tema de la depresión desde el punto de vista médico, para eso tenemos un especialista que con Dios delante esperemos que llegue. Sí, estamos esperando sobre eso. Lo estamos esperando, pero yo quiero contarle brevemente, decirle, mire, yo tenía un gran amigo mío, una colega periodista, algunos de los que van a saber quién es, pero yo no voy a decir nombre ni nada, sino que a consecuencia de una situación que le ocurrió en Estados Unidos, donde ejercía profesionalmente como encargado del periódico, ya comencé a identificarlo, fallé ahí. Bueno, vino deprimido. Una depresión que yo nunca había visto cosa como esa, es decir, él quería salirse, él tenía deseo de salirse, pero la enfermedad no le permitía. La primera consecuencia fue que se lanzó por el 6º piso aquí donde vivía. Cayó encima de su propio carro, se fracturó pierna y cosas, sobrevivió a eso. Yo me encargué de ver cómo salíamos de eso y lo llevaba al sitio, mucho al Clunaco, lo buscaba y le buscamos trabajar de día y de tarde y hasta de noche en el Nacional y en el periódico Hoy. Un día él dijo, señores, muchas gracias a todos, me he sentido muy bien con ustedes, gracias a todos, hizo así. Y los periodistas del periódico Hoy trabajando, te va fulano, nos vemos, está bien. No sabían que él estaba ya en eso. Tomó un taxi, se paró frente al colegio de periodistas. Le dijo al conductor, no, quédate con el cambio. El conductor ve que va, pero por ahí no hay gente ni nada. Y ahí mismo apareció un bloque. Se lanzó en una línea, como se dice, una vena de mar, que iba a parar, dijo el jefe de los bomberos, a las Bermudas. Dice, el cuerpo no se va a recuperar, muy difícil, porque está en una corriente marina que lleva hasta la Bermuda. No encontraron el cadáver. Wow. La depresión, yo le tengo miedo a la depresión, Kissy. Es una situación terrible, lamentablemente muy común, tanto en jóvenes como en adultos. Decir que tiene cura fuera buenísimo, por eso queremos esperar a nuestro invitado.
para tratar este tema a profundidad. Prácticamente todos hemos tenido una persona al lado deprimida. A veces me da mucho temor porque se relaja el término. No, eso es lo que está llamando la atención, qué sé yo qué. Se piensa que la persona está llamando la atención, que realmente lo que no tiene dinero, lo que no logró lo que quería y eso lo tiene así. Y no siempre es tan sencillo. No. Una vez se entra a esa situación, a esa enfermedad, si podemos así llamarle, es muy difícil la salida. Se necesita de un grupo de apoyo, se necesita de terapia, se necesita de mucha y hasta ayuda. De mucha vigilancia. Sí, de mucha ayuda para poder salir de esa situación. Hace unos días también llegué a conocer a ese joven, un joven murió finalmente a causa de situaciones clínicas, físicas, pero venía desarrollada por una depresión. Su primer internamiento fue por una depresión y al final murió en un hospital de depresión. Lo que pasa también, y yo le digo a ustedes, y no estamos hablando con criterios médicos, no vayan ustedes a creer, hasta que no llegue nuestro invitado, no hablaremos de criterios médicos ni nada de eso. Estamos hablando como familia. Nosotros mismos, cuando tenemos una crisis fuerte, puede ser una crisis familiar, sentimental, económica, una crisis de relaciones padre-hija, esposos, cualquier cosa difícil que uno que a uno lo estremece. Como que ahí hay una frontera, digo yo, Kirsi, ahí hay una frontera que si te descuida te va a la depresión y cae en un abismo. Tú tienes que ser muy, pero muy fuerte y decir, no, espérate, esto se tiene que resolver de esta manera, sale, oye música, lee, porque si te queda, cae al otro. Muchos amigos míos le ha pasado eso, Sí. o a algunos amigos míos, no muchos, que de repente, ¿y qué pasa con fulano? Muchachos, hace como 2 meses que no es gente. Ese muchacho se ha vuelto, y tú lo ves, es que cayó. O sea, ¿qué es eso? Depresión, yo no sé, pero sí es un terreno donde muchos de nosotros, todos nosotros, los que hemos vivido la vida más cruenta, incluso los que la han vivido un poquito mejor como tú, pueden llegar ahí. Y tú lo ves ahí. Y la depresión a mí me parece, además es una enfermedad cruel. Y es algo de lo que no es tan fácil salir. A veces, y pensando en el caso del joven que lamentablemente falleció hace unos meses que conocía, una profesional nos decía en el grupo que estábamos, no es tan sencillo como, no, mira todo lo que tú tienes tu familia, tú tienes tu trabajo, tienes que tirar para adelante. No, eso no es así. La persona cuando está en esa situación no puede ver, no le es posible ver lo que tiene, ni apreciarlo, ni amarlo. Es una situación por demás terrible, no es tan fácil como tira para adelante, tú no puedes ponerte así, tú tienes que pensar. No, la persona no es capaz, no es capaz. Ese amigo mío llegó a lo que todo el mundo desea. Parece que ya la familia quería vivir en Estados Unidos. Compró una casa, tuve entre Nueva York y en New Jersey, pero es saliendo del puente del Washington Bridge, ahí cercano, ahí una casa hermosa, hermosa en ese tiempo. Y yo dije, pero ya tiene su casa buena. El empleo era muy bueno, su esposa trabaja muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se llega a ese extremo? No, voy para Santo Domingo. Llega a Santo Domingo y la soledad, no sé qué situación era que tenía. Y bueno, es una depresión que yo ni siquiera lo puedo contar bien como es. A mí me consternó mucho. Y siempre me acuerdo de un poema de Jóvenes, Federico Jóvenes Bermúdez, que era Vivian Review. Una muchacha, una niña con 13 años, hija de una familia clase media alta. Él se preguntó, en el listín diario salió de que ella se lanzó del 13º piso en Nueva York. Abajo le esperaba la muerte, decía el listín. Dios. Entonces él decía, ¿por qué esa muchacha tenía depresión? También a los jóvenes les da depresión. Claro que sí. Hemos visto figuras del entretenimiento, de celebridades que tú dirías, bueno, pero no le hace falta nada. ¿Cuál es la situación? ¿Qué ha pasado? Tanto jóvenes como adultos, de actores, actrices, que han tenido esa situación,
Y tú dices, no le falta nada, ¿qué es lo que pasa? No son siempre necesidades económicas. Bueno, ya sí tenemos, ya tenemos por aquí vamos a tener una eminencia en la materia, Sí. de lo mejor, pero tiene, como siempre, su mejor background es que es amigo de nosotros. Claro que sí. Y de la familia de tuya. Es una familia para nosotros y Sí. tenemos ya alguien que nos pueda dar Sí. un poco de luz, porque es un tema complicado, es un tema que si buscamos a Doctor Google vemos de todo y son noticias que vemos a diario, como le digo, puede ser un vecino, un amigo, un conocido, lo leímos en el periódico, una celebridad, o sea, parece que eso no tiene bandera. Yo creo que la gente, todo el mundo tiene una experiencia de alguien, un vecino, Sí. alguien que ha pasado por eso. Sí. Digamos que la depresión es una epidemia, Sí, pero una sí, epidemia sí. silente. Y últimamente yo diría que ni siquiera tan silente, a veces es tan sabida, tan conocida que cuando conocemos ya el final trágico, lamentablemente, a veces solamente nos damos cuenta cuando el final ya es trágico. Cónchale, sí, esa muchacha se veía como diferente, se veía rara porque el doctor nos dirá, pero sí creo que hay señales. Esas personas siempre dan una señal, un cambio de comportamiento, algo nos puede alertar de que esa persona está pasando por una situación. Y lamentablemente solo al final trágico nos damos cuenta. Sí, el poeta que yo te digo culpó a la Coca-Cola, a la vida de clase media de Estados Unidos, que nunca le puso atención a esa niña y decir, pero si lo tenía todo, belleza, familia, clase media, ¿por qué esa niña se lanzó por un 13º piso? Niña de 13 años. De 13 años. Entonces, wow. esa es otra cosa que tal vez lo vamos a hablar con nuestro apreciado y queridísimo amigo, que ya pronto va a estar con nosotros ahora. ¿Cómo decirle? ¿Qué uno puede decirle a la familia sobre esta cosa? Porque es que la depresión, y por eso yo te hablaba de silente, la depresión es una cosa tan rara que tú no sabes. Fulanito, tú lo has visto, que está como callado, que fulanito, que tiene una forma, pero tú no sabes si es depresión, si es que está incómodo, pasan semanas, pueden pasar días, semanas. Y a veces termina siendo un tabú. No queremos decirlo, no queremos ir a la terapia porque ¿qué van a decir? No puedo decir que mi hijo, mi hija o mi hermano o mi amiga tiene depresión, eso no se dice. Eso es como los muñequitos de Disney, we don't talk about Bruno, no se habla de Bruno, No se ese habla es de el Bruno. A veces, que eso es lo que recrea ese personaje de la película de Encanto de los estudios de ¿No te le Disney. gusta a mi nieta? Bruno. Bruno. Ese es el Bruno, no se habla de Bruno, no se dice que hay una depresión. Otra experiencia que ahora recuerdo, estaba yo ya todavía muy joven, es un amigo de nosotros de Puerto Rico, que venía aquí, tú no habías nacido, No él venía recuerdo. a nuestra casa siempre, un hombre alto, él era policía o vigilante, algo así en Puerto Rico, pero se hizo muy amigo de mi papá y venía siempre estaba aquí. Un día él fue, como era conocido en el destacamento de su pueblecito en Puerto Rico, le quitó el arma a un policía que estaba ahí y se dio un tiro. Pero él aparecía en la noche, una de las cosas en la azotea de la casa, así con la depresión, no encontraba qué hacer, se caminaba por la azotea de madrugada y eso, hasta que tomó esa decisión. Ese me acuerdo perfectamente, un hombre Sí, alto. los Es decir, finales trágicos de la depresión. claro, son estamos incontables. asociando a finales trágicos. Posiblemente la gente sufre de depresión hasta que se muere. Sí, también. Y Kirsi, si nos vamos a ir a un cambio, ¿tú crees? ¿O seguimos derecho? ¿Qué nos Porque dicen? ya Seguimos, ¿nos vamos a un cambio? Pues vámonos a un cambio. Nos vamos a ir a un cambio, porque yo quiero que todos ustedes se queden ahí, porque este es un tema, a mí me parece trascendente para la familia dominicana. ¿A quién es que tenemos, Kirsi? Oh, pero un amigo, familia. Así que quédense por ahí porque ¿Y tú no vas a decir el nombre ya antes de- volvemos con el doctor José Silié Ruiz. Él es neurólogo, pero además No hable, es una eminencia, ya. Ya, el doctor José Silié, ya. No diga más nada porque todo el mundo sabe que estamos hablando ante una de las personas que mayor calidades tiene para referirse a este y temas relacionados
al que podemos tratar en el día de hoy. Vámonos a un cambio, señores. Vamos a retornar casi de inmediato con el compromiso de que no se muevan de ahí. Amigos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través del medio de la televisión. Antes de la pausa le comentábamos que se quedaran ahí porque aunque es un tema un poco complicado, tenemos un experto en la materia. Él nos va a ayudar con todo este tema tan complicado. Lo traje porque hace unos días leí precisamente en su columna del periódico Hoy el tema de la depresión y él habló de jóvenes y yo dije, espérate, vamos a traer esto y vamos a conversar hoy con el doctor José Silier Ruiz. Él es neurólogo y le damos las gracias por acompañarnos, doctor. Doctor, saludos, doctor. Aunque No, usted nada más y su esposa y usted nada más con Kirsi, pero yo también lo aprecio a los dos. No, yo sé, son aprecios familiares, son herencias familiares. Sí. Entonces, cuando hay esas herencias familiares, es difícil, Sí. ¿verdad? O sea, ¿a quién estimo más? ¿Al padre, a la hija? Sí, además nosotros somos colegas porque somos abuelos los dos. Óyeme, esa es la mejor profesión. Sí, Ay, Esa es la que mayor satisfacción da. eso es verdad, y nosotros le damos constancia de eso. Doctor, la depresión y la familia, ¿qué Mira, hace? Ese problema de la depresión es grave, grave a nivel mundial. ¿Por qué grave? Porque esta pandemia nos cambió la vida. O sea, tenemos 25 o 30 mil años de evolución de haber salido de las cavernas. Sí. Pasamos a los pequeños grupos, pasamos a las tribus, pasamos a las pequeñas ciudades, luego grandes ciudades. Es decir, que el hombre tiene una evolución social. Esta pandemia nos arrestó. Usted está detenido, encerrado en su casa, usted no puede socializar. Ahí empezó. Ese cambio de vida, principalmente los más jóvenes, es más difícil de manejar. Una persona adulta, una persona madura, entendía que sí, no es fácil, de la sala al baño, del baño a la sala, del aposento a la sala, del baño, óyeme, meses. Pero, ¿qué pasó con ese joven? Acostumbrado al teteo 7 días a la semana, a la chercha con los amiguitos, no lo entendieron adecuadamente. Y el índice de depresión aumentó en la gente más joven. ¿Qué pasa con la depresión? La depresión es un estado de deterioro hormonal en el cerebro, de neurotransmisores, donde los neurotransmisores de la felicidad, la dopamina, la oxitocina, son las encargadas del well-being, de hacernos sentir bien. Entonces, cuando usted no se siente bien, hay tristeza, con el agravante de que el cerebro humano está diseñado para el placer. No estamos diseñados para el dolor. Entonces, ¿la depresión duele? Sí, la depresión duele, porque duele el alma. Antes creíamos que la depresión era puramente una alteración hormonal que pasaba de neurotransmisores. No, hoy sabemos que la depresión destruye células cerebrales. El deprimido mata células. ¿Por qué? Porque se producen una serie de sustancias tóxicas que las neuronas no pueden manejar. Por eso es el peligro de la depresión. O sea, el peligro de la depresión es doble. Primero, te quita calidad de vida. Primero, te lastima en socialización. Váyanse ustedes, yo no quiero. Pero mira este ladito, no, déjalo ahí. Pero mira, nada lo hace feliz a esa persona. Número uno. Pero número dos, está el peligro de que esa depresión puede ser profunda, endógena e importante, y terminar con un síndrome de suicidio. Yo no hago nada vivo, yo no. ¿Qué nos hace ser seres humanos? El deseo de vivir, el deseo de compartir, el trabajar, el buscar ayuda, el buscar esto, el accionar. Entonces, cuando en esa medida perdemos esa capacidad, entonces nos entregamos. Bueno, ya yo no hago nada vivo, ya. Y ese personaje te dice, Orión y Kirsi, mire, vayan ahorita al Puente Duarte a las 5 de la tarde para que ustedes vean algo. ¿Y de qué está hablando él? Que se va a tirar del puente. Pero como que beberse un vaso de agua no está haciendo nada malo, porque él perdió el insight, él perdió la razón de vida, él perdió su felicidad. Entonces, por esa razón es que la depresión es tan compleja, porque tiene 1000 caras. Toda acción humana que tenga agresividad, dependencia, cambios de temperamento,
cambios de actitud, apatía, búsquela en el fondo, que ese es el inicio de una depresión. Y hay que andarle rápido porque termina en el suicidio. O sea, no es O tal sea- cosa como que hay una depresión leve, como que eso vamos a dejarlo pasar, esa muchacha o esa joven está llamando la atención, vamos a dejarla que se le quite. Eso como usted con el cigarrillo, pero deja de fumar. Tiene 20 años fumando. Y porque usted le deje de fumar, él no va a fumar. Él tiene que someterse a un proceso de desintoxicación, de terapia. Esa persona triste, esa jovencita, esa señorita que no sale del cuarto, vive encerrada, hace un mundo particular de ella. Ven a cenar, ay no, ven a bañarte, no, ven. Ojo, eso habla de un estado depresivo inicial, que con tiempo tiene remedio. Eso es Pero- estado depresivo y depresión. Eso sería bueno para nuestra familia. Sí. Porque uno puede ver el cuadro de estado depresivo. Ese muchacho ahora no quiere salir de la... No, ahora Esa tienen muchacha- un submundo particular de ellos. Y uno lo atribuye a que le hablaste mal, tú te pones a hablarle mal al muchacho. Mira cómo está esa muchacha, tiene 3 días ahí. Que no te habla y no, Que come, no- y no se come no la quiere- comida. sí. Entonces, esa rebeldía, todos tuvimos. Sí. No, todos tuvimos 14, 15 años. La rebeldía de nosotros era ¿qué? Comprar un litro de Brugal entre 10 y tocábamos a tapita. No era una tapita que nos tocaba. Sí, era verdad. ¿Tú te acuerdas? Tómate esa tapita tú, de la tapita. No, las cosas han cambiado para mal. ¿Por qué razón? Primero, porque la tecnología nos ha aislado. Estamos muy cerca del mundo, podemos hablar con China ahora mismo, pero no hablamos con nuestros hijos Muy lejos de la... en la casa. O sea, entonces hay gente viviendo en una casa, pero hay poco hogar. El hogar implica enseñanza, comunicación, intercambio. Interacción. Entonces, hay la cantidad de jóvenes que conocen a extraños y no conocen a sus amiguitos del colegio. Pero ¿y cómo es posible? Ah, porque él chatea con fulano de tal en Nueva York, en China, en Japón, pero él no conoce el amiguito del colegio. Entonces, ese cambio de actitud. Antes nosotros teníamos las pandillitas éramos socios del barrio, los amiguitos del barrio. Sí. Tú conocías a fulano, al otro. Ya eso no existe. Si tú estabas en la casa a las 12 del día, en la casa de fulano, te decían, váyase para su casa que son las 12. Sí. Entonces te despachaba Antes en la televisión le decían a uno, son las 10 de la noche, ¿sabes dónde están tus hijos? ¿Sabe dónde están tus hijos? Hoy no, hoy salen a las 10. Pero hoy están en la casa y uno no sabe dónde están. No. Porque a través de la computadora, quién sabe, imagínate. aíslan, Pueden se estar aíslan. en China, pueden estar en Estados Sí, sí. Unidos. pueden estar- Indudablemente que ese aspecto es fundamental. ¿Por qué razón? Porque ese joven de 14 a 25 años, su maduración no ha sido completa. Su maduración cerebral no ha sido completa. Entonces, como dependen de lo tecnológico, buscan todos los subterfugios, buscan todos los argumentos para que tú le compres el último guay de la tecnología. Mientras uno todavía está con el siglo pasado, ellos tienen, en el siglo XXIII están ellos. Entonces, innegablemente que ese cambio social influye en lo que tú preguntabas, Orión. ¿Qué es distimia? La distimia es el estado previo a la depresión. La distimia es la tristeza, la apatía, el desgano. Yo no voy al colegio hoy. ¿Por qué no va al colegio hoy? Ah, no, porque me Pero hacen puede bullying. provocarle un hecho fortuito. Por ejemplo, una niña adolescente, uno le dice, no va a tener amores con ese muchacho. Y uno con este temperamento de nosotros, de viejo, es para el carajo que se va el muchachito ese. Si viene aquí una patada, deja que venga. Está cerrado todo. Cuénteme a mí, que yo sé. No, cuénteme a mí. Entonces no, es que no, ya se acabó. La víctima fue ella. Cuénteme a mí, Entonces, ¿no? Cuénteme a ese mí. estadio, la muchacha va y se tranca y tiene la No cosa. se niega a comer, empieza entonces la depresión. Eso puede ser un Un motivo, estado, sí, un sí. Por esa estado. razón es que la comunicación padre-hijo, Wow. abuelo-nieto, tiene que ser muy cuidadosa. El despotismo genera violencia y la violencia genera violencia. Usted le da una galleta a un Ahmed a la 1 de la tarde y usted no sabe lo que va a parar. Puede que termine que el pobre Ahmed simpático se lo lleve a usted preso, o puede que el simpático Ahmed
con el calor y el solazo que él tiene, y le pega un tiro y usted se murió. Entonces, ¿qué nos está faltando ahora como sociedad? Comunicación, amor, la ternura. Ya el padre no le dice al hijo que lo quiere, sino que le pelea porque el hijo está ensimismado en su tablet. Sí. Ya ese pobre hijo no recibe consejo del padre, porque no hay tiempo, no hay tiempo para hablar. A veces ven a comer hasta por la computadora. Ven a Sí, almorzar, ya uno hora está de que comida. uno lo llama, le pone un mensaje para que de la computadora él salga de la habitación. Me culpa, lo he hecho. No eres tú, es la cultura actual. O sea, porque dices, bueno, es en tu casa, bueno, eso es que es especial. No, es universal. Sí. Oigo la queja de mis hijos con los nietos, ¿verdad? Que todavía están chicos, pero ya están manejando su juego y sus muñecos y sus cosas y sus En mi dibujos. casa se obliga a que estén en la mesa, no importa dónde estén, tienen que estar en la mesa. Si no, No, le quitamos los equipos. Porque no es que la comida, si no, no vas a comer, no comen. No comen. No, hay No que comen, quitarle no le son los importa. equipos. No le importa, no le importa. comen. Oye, ¿qué pasó que tú me estás quitando? Pues tú no quieres comer, le estoy quitando a los nietos. Hemos llegado al extremo, entonces hacemos así, y apagamos el internet. Todos salen de una vez de la cueva, así. ¡fu! No, vos le quitaste su razón de vida. Ya, salen de una vez. Mi esposo ha llegado así, tú vas a ver, apaga el internet y salen los dos de una. Mami. Dice, El internet está malo. Ay. ¿Qué tú me decías, mami? No, es innegablemente que ese fenómeno, los adultos estamos viviendo un mundo en que no tenemos, ni conocemos, ni tenemos los recursos donde aprender. ¿Dónde tú aprendes a ser un abuelo cibernético? ¿En qué universidad? No. No hay. Entonces, ellos nos llevan el tiempo a nosotros. Entonces, ¿cómo yo le puedo decir a mi nieta, que ustedes conocen, mi hermosa nieta, Nicole Marie, que le guste Lucho Gatica, en vez de Hayindel, ¿cómo que llenó el espectáculo? Wisin y Yandel. Wisin y Yandel. Imagínate Lucho Gatica con Wisin y Yandel. No, doctor, no hay forma. No hay forma. Olvídese de eso. Yo me alegro, no es que me alegro, pero cuando yo estoy solo en mi revolcadero de burros, que ellos no están, yo digo, bueno, ahora sí, eso que usted dice, Lucho Gatita, el reloj. Porque si estamos ahí, ellos dan vueltas y dicen, oye, ¿qué pasa? No. Pero imagínate tú, si los hijos directos, mis 3 hijos, cuando nos montábamos en el vehículo, íbamos a la playa o cualquier sitio, papi, deja esas canciones de cuna. Sí, Eso era imagínate tú ahora a los nietos, que yo le ponga esas canciones. Lucho Gatica, se le van a bajar del carro, doctor. Se le van a bajar del carro. No, yo lo que hacen es que andan como andan con su tablet. Y aquí. Se ponen, se aíslan. Y ya. Abuelo, sigo yendo tu Lucho Gatica, que Y yo voy a oír ya. ahora a Travica, ya. a Tatruca, una que anda por ahí. No, está Rosalía. Petruca, ¿verdad? No, Ay, no, la ay, mala no. palabra, La no. niña esta, la Toquicha. Toquicha. Ahí viene la Altagracia. Ahí. Toquicha. Eso es un tema de estudio, pero de estudio de tesis. Doctor, usted nos ha explicado la enfermedad, si le llamamos así, no sé. Es una enfermedad, doctor, la Es una depresión. enfermedad grave. Es Es una enfermedad grave, oye bien. Usted nos lo ha explicado en los tiempos modernos, pero resulta, mujer y marido, de los barrios, de nosotros, clase media, de repente ellos guardan la mujer por una razón de una relación tóxica, defectuosa, o el hombre, guardan su depresión frente a la mujer, o sea, viven deprimidos. Ese hombre lo único que sabe es pelear, ese hombre va y se tranca a su habitación, no habla con nadie, ese es un ¿cómo que dicen? Ese es un mal educado, ese es tal cosa. Sí. De hecho, hay un cuadro de, no sé cómo usted lo ve, que se traslada a los hijos, es decir, la familia No. se vuelve disfuncional por ese estado que usted Claro, llama la ¿qué enfermedad pasa grave. con el cambio de temperamento? Ese personaje es lo que llama la depresión reactiva, por la baja de ingresos, los cuartos no le alcanzan, por conflictos en el trabajo, por inseguridades económicas, por tal vez pérdida de un familiar querido. Él reacciona con un estado depresivo. Pero como él no lo sabe, ¿quién paga? La pobre esposa. Ese personaje se le convierte en un temperamento, en un infierno. Sí. ¿Y qué pasa con ese niño? ¿Qué está aprendiendo? De la misma manera que se enseña a amar al niño, también se le enseña la violencia.
O sea, hay hogares que al pobre niño le empiezan a decir chiquito, mira muchacho, el diablo, muchacho, el diablo. Óyeme, al pobre niño que le dicen eso 5 veces, Ya. sus elementos supuestos que le dan soporte y formación, él se ve en el espejo. Yo me parezco al diablo. Ay, sí. Le formaron una estructura mental de violencia. Ese pobre niño nunca vio una manifestación de afecto de él hacia ella, ni de ella hacia él. Un afecto, un abrazo, un cariño, un siéntate en las piernas, ven mi hijo, vamos a hacerte un cuento, una historia. No lo recibió. Entonces, usted es lo que aprende. Tú aprendiste a leer y escribir y tú sabes leer y escribir. Si a mí me ponen a manejar un avión, imagínese usted. Yo no sé dónde aprende el avión, yo no sé de eso. Entonces, en ese sentido, hablábamos del hogar, de lo que se dice. ¿Qué pasa hoy día? No hay hogares. El concepto de hogar, ese concepto de hombre respetuoso, de ejemplo, porque antes creíamos que era el dinero. Los ricos tenían... No. ¿Dónde tú pones un ejemplo que yo siempre lo pongo de los cocolos? Tú lo ves que son humilditos, algunos. Zapatos limpios, pantalones planchados, camisas planchadas. Tú ves esa camisita que se ve que la han lavado 1 millón de veces, pero está planchadito. ¿Por qué aquel sí y el otro no? Al final, ¿qué es? Educación. ¿Cuál es el problema nacional? La educación. Sí, pero también hay, digo yo, para este tipo de cosas la referencia. Por ejemplo, lo que usted habla del hogar. Cuando usted ve en un expediente, 23 empresas involucradas. En Estados Unidos hablan de los directorios, no hablan de los apellidos. Que el CEO de la Coca-Cola o de Pepsi-Cola o de McDonald's o Fraconate o de cualquier cosa, incurrió en prácticas desleales empresariales y la empresa tuvo al borde de que sé yo cuánto, lo sacaron y se arma un lío con el CEO. O el directorio falló en no ver aquello y lo demás para allá. Sí. Pero en la República Dominicana, un incidente corporativo, mencionan el apellido. Fulano de tal y No tal la cosa. familia, esa es la familia fulano de fulano. tal. No, porque... La razón, perdóneme que lo interrumpa, la razón es que allá están en los mercados bursátiles y las leyes van a los directorios, las leyes van al ente, a la gobernanza corporativa. Aquí son propietarios. Aquí hay una sola empresa que tiene acciones en el mercado, que es la empresa esta de San Pedro de Macorís, César Iglesia. No hay ninguna empresa. Las empresas son de los dueños y son familias que vienen desde comienzo de siglo, algunas de ellas. Entonces eso usted dice, ay, fueron los fulanos, ay, están metidos los perencejos, los sotanejos, el abolengo. Entonces eso dice, la familia está en crisis en la República Dominicana. Total. ¿Qué pasa? Ese pobre muchachito ve al amiguito mayor que llega todas las noches a brindar cerveza al vecindario, que anda con unos tenis. Yo no sabía que los tenis eran tan caros en este país. Pero tenis de que sé yo cuántos miles de pesos. No, los tenis son una industria. Ay, Dios santo. Una industria. Me enteré los días pasados. Pregúntele a Nicole. Sí, ellas saben de eso. A cada Yo rato le me dije piden a Kisi tarjeta. que averiguara la reguera, porque yo veo algunos muchachos de los barrios que tienen unos tenis que pero deben una tener cosa. préstamos bancarios. Y tú compras uno de No, esos. entonces, ¿de dónde consigue ese personaje eso para aparentar? Arrancando cartera, vendiendo droga, haciendo lo incorrecto. Entonces, el otro infelicito que está viendo aquello quiere parecerse a él. Sí, Porque, óyeme, muchachos te en pinta, Claro. Sí. andan con unas cachuchas que yo cuánto, andan con unos polocheres que sé yo qué, y entonces Es el rey. ese es su ejemplo, ese es su referente. Como no tiene referente en su hogar, no tiene padre ni madre, él vivía ahí, viven con él. Entonces, el referente es el pachá del barrio que se convierte en el ejemplo a seguir. Entonces, como no hay régimen de consecuencias, y va el otro aspecto, Honorio, y es que la prensa dominicana disfruta el morbo. Sí. Los silietan en eso. Dejaron de ser intelectuales y profesionales, pero ya se metieron con el Medusa, con el, ¿cómo se llama? La Con el otra, coral, el coral, con la ballena, Tú ves, todo. yo te decía que eran sinvergüenza, yo lo sabía. Entonces, ese morbo se fomenta. Y es lo que tú dices, o sea, en Estados Unidos son las corporaciones las culpables. Aquí no, aquí es Pedrito Pérez.
No importa que sea, yo tengo constancia, yo me invitaron un grupo de familia de la más importante del país para hablarme del caso de un banco, que el presidente de ese banco, ellos confiaron mucho en él y cometió tropelía, cosas ahí, y el banco estuvo al borde de la quiebra. La familia tuvo que buscar de su peculio, algunos de ellos quedaron en muy malas condiciones, porque no estamos hablando de $1.000 millones, no estamos hablando de 3 centavos, y dice uno de ellos, un amigo mío que murió de Café Indubán, de Café Santo Domingo. ¿Tú sabes por qué yo hago esto? Es por el honor de mi familia. Honor, valores. Porque ya no se ve. eso que pasó, y dijo el otro, ya yo hablé con mi familia, yo pongo 600 millones. Y cuando fueron al banco de reserva a buscar un último pagaré para completar todo el activo que se había extraviado, lo pusieron a firmar un pagaré y dijo uno de ellos, yo estaba ahí, mira cómo es, lo que le llamaban la oligarquía de este país, un muchacho, el administrador era de la Joya de Santiago, uno de la Joya de Santiago nos está obligando a firmar un pagaré por tantos millones en un préstamo. En aquella vez esa familia pero ahora 22 empresas y muchas de ellos te salen de lo que sé yo cuánto, de los fuganos. Pero ahí voy y ahí necesito algo del doctor. Todo esto, todos estos casos, y no solamente aquí, también internacionalmente, y es lo que usted decía del barrio, del muchacho que conseguía los tenis. ¿Qué vamos a hacer nosotros, que somos padres de jovencitos, 13, 12 años, que están subiendo? ¿Cómo le ganamos la batalla a las redes? ¿Y cómo evitamos por vía de consecuencia la depresión? Sí. Es una batalla que nos parece que nos vamos a ganar. No, pero hay que insistir. ¿Por qué razón? Porque si nos dejamos entregar, si perdemos la guerra antes de empezar, es como el boxeador. Usted no puede vencerse antes de subir al ring. Suba al ring y a usted le da un knockout y gana. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen los padres hoy? Antes, lo máximo que uno hacía era lo que contaba, de una cervecita, de una enequinita, una cosa. Hoy día, al doblar de la esquina, hay droga. Te la llevan a tu casa por teléfono, mándame cocaína. Óigame, ¿qué es esto? Sí, delivery. No es delivery, no, ya, no hay respeto a nada. Entonces, ese mundo, tú no puedes poner a tu hijo en una burbuja de cristal, porque él tiene que hacer su vida social, tiene que juntarse con los amiguitos. Insistirle cada vez en los valores, en el respeto, en la honradez, para que algo le quede. El cerebro se entrena, doctor, se le entrena. puede hablar de valores, Sí, no podemos cansar, se le puede hablar de valores, se le puede hablar de honradez, se le puede hablar de honor, el cerebro se entrena. Y de ejemplo, mira a tu padre, mira a tu abuelo, son de prestigio, entonces eso le va quedando. Yo le dije, no sé a quién, hace un par de días, en mi barrio había 2 palabras que había que pelear aunque usted no quisiera. Prostituta a la mujer y ladrón al hombre. En San Carlos eso no era permitido. Si usted no peleaba, bórrese, que nadie le iba a respetar nunca más. No. ¿Le dijeron ladrón a uno? No. Es más, los padres de uno le decían, pártele la cabeza que yo tengo los 5.75 de la multa. Eran 5.75. 5.75. ¿Cómo? Pártele la cabeza. Pártelo, que yo me encargo. Porque ahora es lo siguiente, yo quiero ser esto y yo quiero llegar a esto. Yo recuerdo, yo soy de una generación ahí más o menos, había que terminar la secundaria, hacer la carrera, hacer una maestría para uno decir que uno era algo. No, hoy las jovencitas están dejando de estudiar porque está OnlyFans. Yo puedo vender OnlyFans. No, doctor, ¿usted sabe lo que es OnlyFans? Perdona mi ignorancia. Que, no, perdona la ignorancia mía también. Chico, sí, ya entendí. OnlyFans es la red social que usted vende ahí. No, ya entendí. Todo lo que Dios le dio. Sí. ¿Cuál es el link? Señor, pero ¿cómo le ganamos a Cuba? Entonces, no hay cosa peor que un viejo verde. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué van a estudiar? Si pueden hacerlo todo por ahí, si pueden comprar estas carteras, estos tenis, estas cosas, se lo puedo hacer por ahí. Entonces, cuando no lo logro, cuando no me deja papá y mamá, eso viene una depresión, viene un problema. Porque resulta que ahora los que estamos mal somos nosotros. ¿Qué cosa tan grande? Sí. Es una pena, pero es una realidad.
Entonces, sobre esa base es que cada vez hay que ser más insistente en procurarle, mira, esta chica llegó no por la vía incorrecta, y hablarle en español, ¿eh? Sí, sí. Con la crudeza temprana. Usted ve niña de 13, 14 años embarazada por ahí. Sí. Sí, Óigame. sí. No, hablamos principalmente con Marigaby de forma Sí. descarnada para muchas cosas. Y No, con el no, no, varón no, en también. español crudo. Sí. Pero No. yo pongo dos ejemplos, que una es amiga mía y una es amiga de Kirsi, las dos han progresado, que son la amiga mía que vende cartera usada, Kenia. Kenia, nada, y ella, secretaria del presidente. Kenia Lora. Kenia Lora, secretaria del presidente y toda la cosa, no, mi negocio es mi negocio. Se fajó y dice, Orión, yo estoy vendiendo bien, estoy vendiendo Sí, sí. mucho. Ella logró un modelo de negocio Un nuevo. modelo de negocio, un emprendimiento. Y eso hoy una figura Esos son los ejemplos que hay que... empresarial, no porque fue secretaria de un presidente, por su emprendimiento. Generalmente nadie sabe su trayectoria profesional, si no la conoce por su emprendimiento. La otra es la amiga tuya que va a Europa y compra Sí, se faja, una sí, campeona, no, sí. una campeona también con su emprendimiento. Bueno, esas dos son dos empresarias y no han tenido que ir, ¿cómo se llama el sitio ese? A OnlyFans. A OnlyFans, son dos empresarias, OnlyFans. son ejemplos de trabajo. Sí. Eso combate el tema Sí, que tenemos, pero la hoy depresión. es toquicha. O sea, señora, yo no quisiera que la tuviéramos que nombrar. Doctor, usted, la clase media que puede ir a su consultorio para tratar la depresión. Yo quisiera que usted, en estos minutos que nos quedan, le envíe un consejo a mi barrio, a toda la gente de los barrios, de los sectores, que viven esta depresión, que tienen sus hijos, que es un infierno. El que se está trabajando con un depresivo es un infierno. Es obligatorio, es mandatorio que el Estado Dominicano, Oiga bien. asuma la higiene mental de este país. En todos los hospitales públicos, en todas las clínicas periféricas, tiene que haber psicólogos y tiene que haber psiquiatras. Porque fíjate bien, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Hay una matadera todos los días. Sí, sí. Un loco tirando a ti. ¿Qué le va a pasar al pueblo dominicano? Igual. Como nosotros no tenemos dos tiros de gente, haremos otras cosas. Porque nos estamos enloqueciendo a nivel global. Lo que está pasando en El Salvador, han agarrado 43.000 pandilleros y todavía Pandilleros. no, y dice que Y gracias van a Dios 100 que días y gracias a Dios que ese presidente se empantaló, no, y los vengan todos presos. Ustedes, Pero el tránsito de este país tiene que estarnos diciendo algo. locura. No, el Es que tránsito te tiran tiene los que vehículos ser- arriba. En Honduras hay 243.000 personas que han tenido que irse de su casa huyéndole a las pandillas. ¿Usted sabe lo que es eso? Entonces, eso es grave. Entonces, una mujer dominicana sale después de las 5 de la tarde y tú la ves que anda así. Sí. Tú le notas el terror agarrando la cartera. Y uno como hombre. Los otros días estuve en una cena y parqué el carro a distancia y voy 10 de la noche caminando a buscar el vehículo. Mi En chofer, pánico. yo sentí un motor atrás de mí. Ya. Cerré los ojos, Y se entregó. me entregué, desarmado. ¿Qué tú vas a hacer? Y el motor pasó, pero óyeme bien, Ya usted el quiere- momento de terror lo viví. Claro. Me dio miedo Claro. como hombre. Usted ha dicho una gran verdad, el Estado tiene que tener. Usted sabe que en mi barrio antes se hablaba, fulano lo llevaron al 28. Era el único sitio que había de donde habían psiquiatras cerrado. y psicólogos. Está cerrado ya. Está cerrado. Pero el Estado tiene que llevar. No hay unidades de psiquiatría y psicología en los hospitales. En muy pocos hospitales tienen. Hay una cantidad de psicólogos por ahí desempleados. Aprovéchelos, nómbrelos, para que ese pobre infeliz, antes de que mate a la mujer, antes de que ella lo mate a él, antes de que le enseñen a ese hijo violencia y malquerencia, que lo ayuden. Porque esas primeras etapas de la depresión son manejables. Sí. Con psicoterapia, con buena medicación, el paciente Muy normaliza. bien. Pero sí, es como la bola de nieve bajando de la montaña. Doctor, este Empieza programa ha chiquito. sido tan bueno que lo vamos a reproducir este viernes.
Este viernes estamos hablando con ustedes también. Sí. Así que un programa muy bueno. Y lo que yo estoy recibiendo por aquí es para Sí. mucho elogio a usted. Igual. Lo agradezco. En A su la nombre orden. le estoy diciendo a todos los que nos escriben que muchas gracias. Con Y a amigos como ustedes no me muero de hambre. Y a ustedes muchas gracias, señores, por estar con nosotros en este programa que todos nosotros nos hemos sentido bien educados en cosas con una realidad tan grave, tan dramática como Claro, la de la depresión. y a tener ojo en casa. Ojo en casa. Muy bien. Muchas gracias, señores. La próxima semana estaremos con Dios delante en otro programa de Padre a Hija. Hasta entonces.